Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad trofoblástica gestacional, específicamente de mola hidatiforme. A cargo de mi persona, Valeria Moya Paza Miranda, residente de ginecología y obstetricia del Hospital San Bartolomé. Bueno, entonces la enfermedad trofoblástica gestacional se comprende por tumores tipificados por la proliferación anormal del trofoblasto. Tenemos varias clasificaciones, acá una muy utilizada que va a dividirlo entre mola hidatiforme y la neoplasia trofoblástica no molar. Dentro de lo que es mola tenemos la mola completa y la mola parcial, y de tipo molar se refiere también a la mola invasiva. Y la no molar corresponde al coriocarcinoma, tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor epitelioide. En cuanto a la incidencia, se sabe que la mola hidatiforme se va a presentar en 1 de 600 casos de abortos y 1 de 1500 en gestaciones. Asimismo, el coriocarcinoma se presenta a 1 en 20.000 a 40.000 embarazos, dentro de los que el 59% de ellos han sido a término, 25% son molares y 25% en otros. En cuanto al tumor del sitio placentario, se va a presentar luego de cualquier evento y se sabe que 20% de la enfermedad trofoblástica puede tener secuelas malignas, ¿no? Tiene un potencial maligno. En cuanto a lo que es la mola hidatiforme, sabemos que tiene una anormalidad en las vellosidades coriónicas, ya que hay un aumento en la proliferación trofoblástica y se caracteriza por un edema del estroma velloso, como podemos ver acá, ¿no? Unas vesículas. En cuanto a la localización, en su mayoría está en la cavidad uterina, rara vez fuera de ella, y se puede dividir en completa o parcial. Se ha visto que en pacientes asiáticos, hispanos e indios hay mayor prevalencia. En Estados Unidos y Europa se presenta en 1 a 2 de cada 1000 embarazos. Y dentro de los factores de riesgo se menciona la edad, es decir, pacientes con adolescentes, pacientes mayores de 30 a 40 años tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Incluso se menciona que luego de los 40 años se puede multiplicar por 10 este riesgo. También el antecedente de mola hidatiforme previa también es un factor de riesgo muy importante para que recurra esta enfermedad, y alguna alteración genética. En cuanto a la patogénesis, en general se caracteriza porque hay una fertilización cromosómica anormal. Y como ya se ha mencionado, puede ser mola completa o mola parcial. Esto va a depender de cómo se ha dado esta fertilización. Entonces, en la figura A podemos ver lo que corresponde a la mola completa, que es un fenómeno llamado androgénesis, en la cual un espermatozoide con carga genética normal, 23X, va a fecundar un óvulo que está inactivado, que no tiene carga genética. Por lo tanto, al momento de la duplicación va a ser el cromosoma solamente paterno. Y acá, en la duplicación celular, vamos a tener finalmente en la carga genética como 46XX. Esto corresponde a la mola completa. Y en la mola parcial vemos el fenómeno de diandria, que se caracteriza porque hay dos espermatozoides con carga genética, puede ser X o Y, que fecundan a un óvulo 23X. Es así que vamos a tener al momento de la división células triploides que van a contener tanto
material genético materno y paterno. Por eso es que hay esta diferenciación, ¿no? En la mola completa solamente hay material genético paterno, no hay material genético materno. Sin embargo, en la mola parcial hay componente genético materno. Tenemos características muy marcadas para diferenciar ambas. Una de ellas, la que se mencionó ya, el cariotipo y el por qué ocurre esto. En general, la mola parcial se asocia más a un diagnóstico preliminar de aborto completo. La completa ya suele ser como gestación molar. El útero en la mola completa suele ser grande para la edad gestacional y se asocia bastante a los quistes decaluteínicos. Asimismo, los valores de beta-HCG a comparación de una gestación están elevados. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos tipos. En la mola parcial, si bien está elevado, es menos de 100.000 y en la mola completa es más de 100.000 miliunidades. Es raro que se presenten complicaciones médicas y en la mola completa hay una tasa mayor de malignidad. Asimismo, en cuanto a la patología, vemos que en la mola parcial suele presentarse tejido fetal. Va a haber, por lo tanto, amnios, eritrocitos fetales y el edema va a ser menor. Sin embargo, en la mola completa el edema es mayor. También se ha estudiado la inmunotinción P57, que es también un método de diagnóstico que va a ser positivo en la mola parcial. ¿Por qué? Porque este va a detectar el alelo materno. Y como habíamos visto en la anterior diapositiva, el alelo materno está presente en la mola parcial. Bien, entonces, ¿cómo podemos sospechar de una paciente que tenga enfermedad molar? Podemos ver una paciente que se presenta con sangrado uterino que es intermitente, puede ser una paciente con amenorrea, con anemia, con náuseas y vómitos, ya que al haber mayor tejido trofoblástico hay mayor cantidad de hormona gonadotrofina coriónica, por lo tanto se asocia a mayores náuseas y vómitos. Asimismo, el crecimiento uterino no es normal y, aunque es grande, puede tener una consistencia suave. A la ecografía se pueden observar quistes decaluteínicos como el de la imagen, y ya que la beta-HCG tiene una similitud con la hormona tiroidea, se podría presentar tirotoxicosis. Sin embargo, esto es inusual, así como la preeclampsia o eclampsia, ya que el diagnóstico suele ser más precoz que en tiempos anteriores. Para el diagnóstico necesitamos dosar la hormona gonadotrofina coriónica, que como ya mencioné suele ser menos de 100.000 en la parcial y más de 100.000 en la completa. Si es una enfermedad ya avanzada que no se ha diagnosticado de forma temprana, se va a encontrar estos valores en millones. En lo que es la ecografía, vamos a ver la gran diferencia es que en la mola completa solo es una masa ecogénica con espacios quísticos y no hay tejido fetal, a diferencia de la mola parcial. Y cuando se realiza la patología, que es el diagnóstico que se hace finalmente, cuando es menos de 10 semanas no se evidencia, y se puede utilizar también la técnica de tinción con inmunohistoquímica para la expresión del alelo materno del P57. Entonces acá tenemos unas imágenes de ecografías comparando lo que se puede ver en una mola completa y en una mola parcial, siendo la gran diferencia el tejido fetal, ¿no?, que está presente aquí. Sin embargo, acá podemos ver estas zonas con imágenes anecogénicas. En cuanto al manejo, tenemos consideraciones antes, durante y después de la intervención. Bien, lo que se recomienda es que se haga un legrado por succión, ya que hay alto riesgo de sangrado.
Para esto nosotros tenemos que tener estudios de laboratorio basales de hemograma, dosar la hormona, la beta-HCG, valores de creatinina, electrolitos, perfil hepático, hormonas tiroideas. De hecho, el grupo sanguíneo es importante ya que este evento es inmunizador. También se debe tener una radiografía de tórax basal y antes de la intervención se pueden considerar los dilatadores higroscópicos, ya que no se recomienda el uso de misoprostol para dilatar. En cuanto al intraoperatorio, tenemos que considerar una paciente que tenga catéteres endovenosos de gran calibre por el riesgo de sangrado. Se puede valorar el uso de oxitocina, uterotónicos, y también se ha visto que se usa la guía ecográfica, ¿no? Luego de la evacuación se debe valorar si es una paciente RH negativo, la administración de la inmunoglobulina anti-D, ya que es un evento que puede inmunizar. Es importante indicar la anticoncepción para la paciente para evitar la recurrencia, ya que si la paciente queda embarazada pronto, hay más riesgo de malignidad. Asimismo, esta muestra se debe enviar a patología y confirmar, porque no sabemos si es solamente una enfermedad molar que puede ser no malignizante o que sí tenga riesgo de malignidad. Asimismo, hacer un control de beta-HCG que vamos a mencionar a continuación. Como complicaciones son de dos tipos en general. La pulmonar, si es que hay un gran tamaño uterino, se ha visto que puede haber embolización, sin embargo es raro y va a causar un síndrome de distrés respiratorio. Puede ocasionarse congestión, falla cardíaca, sobrecarga de fluidos, y si es que hay hipertiroidismo suele remitir. Entonces, una paciente que ya ha sido evaluada, tratada, tiene que tener una vigilancia, ya que no sabemos el potencial que tenga esta enfermedad. Entonces, luego de 48 horas se tiene que dosar nuevamente la beta-HCG, tiene que ir en descenso, luego se va a dosar cada 1 o 2 semanas hasta que sea indetectable y en ese momento se va a dosar mensualmente por 6 meses. ¿Por qué es importante este dosaje? Porque si vemos que va de forma creciente o se queda en meseta, ya debemos pensar en una enfermedad trofoblástica pero neoplásica, ya que como hemos mencionado, si bien son las que tienen menos potencial neoplásico, la mola completa tiene un hasta 20% de secuelas malignas, la parcial de 1.5, pero es muy importante hacer este seguimiento. Asimismo, se debe ofrecer la anticoncepción efectiva para estas pacientes. Se recomienda el uso del acetato de medroxiprogesterona o un implante de progestina. Y en cuanto a la quimioterapia profiláctica, en realidad está en debate, no está indicado. Y se ha visto también que en algunas pacientes se valora la histerectomía, ¿no? Pero eso es ya algo individualizado. Entonces, en esta ocasión lo que se espera es que se entienda mejor la clasificación de esta enfermedad, poder diagnosticarla de forma pronta, poderla tratar de forma adecuada también y valorar su vigilancia, que es muy importante que estas pacientes no queden solamente con el tratamiento que se le dé en el momento, sino hacerles un seguimiento para poder evitar las complicaciones, como una de ellas sería la malignización, ¿no? Y si esta paciente no tiene estos cuidados, puede llegar con una enfermedad ya más avanzada. Gracias.